La verdad que le da más incertidumbre a la economía, causa bastante estragos, le da a los empresarios mucha preocupación, y no solamente por el tema de la continuidad de la expansión del estado de emergencia, sino también por el problema político, la crisis política que puede armar esta intención, cuando la oposición va a estar bien nerviosa, con una extensión nueva tan cerca de las elecciones. Entonces, definitivamente es muy malo para la armonía política y, por ende, igualmente para la economía. ¿Cómo ves tú la economía en este momento, Fernando? La veo con muchas realidades. Para ponerlo en varios factores, una de las cuestiones que es la pérdida de la capacidad de pago del Estado en este momento, en donde el servicio de la deuda tiene que destinar un 48% de todas sus recaudaciones, lo cual es lo que genera esa desconfianza en el peso, que es la moneda que emite el Estado Dominicano. Y por eso es que vemos que el dólar sube. Y el dólar no sube porque en sí se está poniendo más caro, sino porque la demanda del peso baja en relación al dólar, frente al dólar, y eso se refleja en una subida del dólar, una subida natural. Ese es el famoso cálculo que hace muchos economistas. Igualmente, en la medida que lo controlan, en la medida que el Banco Central lo controla artificialmente, hay escasez. ¿Ojo? Ese es el famoso cálculo del dólar implícito que se hace sobre la masa monetaria y la presencia de dólares en el mercado, ¿verdad? Correcto, está relacionado a eso. Pero sí es muy importante saber que definitivamente la política fiscal y monetaria no solamente es la oferta monetaria, la cantidad de emisión monetaria que hace. Es verdad que el BISU se porta relacionadamente bien con el tema de nuevas emisiones monetarias, pero no se portan bien en el sentido del déficit cuasi fiscal, es decir, que realmente es fiscal porque está emitiendo deuda de todos los bonos que emiten, igualmente el Estado Dominicano. Esteban siempre ha dicho que esa palabra no es invento y que el cuasifica. Sí. Es déficit. Es déficit como quiere, es déficit. Claro. Eso de cuasi fiscal, eso es un invento dominicano. Es un neologismo. Simplemente porque el Banco Central lo esté emitiendo no significa que no sea fiscal. De los términos que se pusieron de moda en algún momento. Claro. Mira, me gustaría Yulisa, aprovechar, Esteban, rápidamente, aprovechar a Fernando, porque Fernando tuvo un debate que llamó mucho la atención en Twitter este fin de semana, relacionado al tema de la capacidad de endeudamiento del Estado Dominicano y el hecho de que si se puede o no cambiar tanto el estilo de endeudarse como el costo que el Estado tiene. Y me llamó mucho la atención porque un tema que suele ser muy técnico, que suele discutirse en las alturas de las grandes capacidades académicas, llamó la atención de mucha gente normal, de mucha gente de a pie. ¿Qué podrías decirnos de ese debate que sostuviste con un miembro precisamente del equipo de toma de decisiones económicas? Claro, eso surgió de un video que hicimos sobre un dato que dio la vicepresidenta de la República, Margarita Zavala, también candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo, de que la deuda en relación al PIB está en un 55%, es decir, que no es muy alta. Y es verdad que en relación a los demás países, no estamos, en relación a los demás países, están endeudados. Sin embargo, eso es un engaño, porque no está diciendo la foto completa, el escenario completo. Hay muchos factores que cambian esa expresión de ella, y también no solamente lo dice ella, sino que lo dicen prácticamente todos los miembros del PLD, Juan Ariel igual, el ministro de Economía. Entonces, ¿cuál es el problema con decir eso? ¿Por qué es un engaño simplemente decir que tenemos la deuda más baja en relación a los países desarrollados? Bueno, porque lo primero que hay que entender es que nosotros nos financiamos mucho más caro que los demás países, no solamente los demás países desarrollados, sino de países iguales que nosotros nos financiamos mucho más caro. Y eso resulta en que nosotros somos el país que paga mayor intereses, el número uno en Latinoamérica
y dentro de nuestra clasificación de riesgo, WM. Entonces, para que uno pueda ver esa paradoja, al mismo tiempo cuando ella expresa, o ellos, los PLDistas, expresan que en relación con el PIB es bajo, sí, pero eso es irrelevante porque nos financiamos, pagamos intereses mucho más caros que los demás. Entonces, al final, ese 55% para nosotros viene siendo como un 400%. Y realmente, cuando uno, por los altos intereses de la deuda, encima de eso, solamente del pago de los intereses de la deuda, destinamos un 24% de las recaudaciones. Y del servicio de la deuda, que es ya todo con amortizaciones, capital, etcétera, es un 48% de todas las recaudaciones. Es decir, de todo lo que le ingresa al Estado, casi la mitad se van solamente al pago del servicio de la deuda. Imagínate si fuera un deudor privado, lo complejo que estaría. Fernando. Es un deudor que prácticamente nadie le prestaría. Por lo tanto, la deuda viene siendo para nosotros, en esos términos, nos lo sentimos como si fuera de un 300%. Y por último, un dato muy interesante. Si tomamos en cuenta la realidad, porque es una realidad, de nuestro gran sector informal, que actualizado ahora representa un 55%, es decir, la economía formal solamente es un 45%. Tomando en cuenta eso, en relación a esa realidad, a quien paga impuestos, a quien tiene todo el peso del Estado, en relación a eso, al PIB formal, nuestra deuda no es de un 55%, es de un 121%. Y esa es la realidad dominicana. Entonces, vienen y tratan de pintar, como se dice popularmente, pajaritos en el aire, y engañan a la población dominicana con este tipo de estrategias, con datos que son irrelevantes a la realidad, porque la realidad hay que tomarlo como un todo, si no estamos haciendo y cayendo en falacias formales. Igual se hace con la presión fiscal, que no es de un 17%. Quien lo paga realmente en base al PIB formal es de un 38%. Sí, muy alta, el tercero o cuarto más alto de todo América Latina. Igual con nuestro crecimiento económico. No es real, es una burbuja artificial en base a este endeudamiento, lo cual va a explotar muy pronto si no lo corregimos, si no controlamos el gasto. Fernando, la tasa del cambio se mantendrá. Sí. Recientemente la hemos visto ya los últimos días constantes, 58,20. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con más con esa pregunta. Perfecto. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:29. El economista Fernando Abreu-Jan está con nosotros en la línea telefónica. Fernando, tenías una pregunta en el aire que te dejó Milagros Peras sobre la tasa cambiaria. Si me permites completarla también, por favor. Claro, además de eso, de que hemos visto que en los días anteriores venía subiendo, ya la vemos desde el fin de semana pasado, hoy también vemos que está más o menos al mismo precio, 58,20. ¿Se parará ahí? ¿Bajará de nuevo? ¿Aumentará? Esa es una pregunta. Y la otra es, comparando con una entrevista anterior que tuvimos, donde un economista también decía que para mejorar las condiciones, la recomendación era endeudarse y aumentar el gasto público. ¿Cuál es su posición? Excelente dos preguntas, mi tata. La primera, antes de responder qué va a suceder, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar algunas cuestiones económicas para la población en general. Lo primero que hay que entender que es imposible hacer una precisión económica exacta, y voy a explicar el porqué. La economía, es decir, el resultado del PIB, la demanda, el consumo, se determina por los gustos, preferencias, circunstancias, educación, cultura y cualquier otro elemento de los consumidores, de los seres humanos. La economía es acción humana. Y por ende, es imposible poder hacer una proyección económica o una proyección económica inclusive, porque habría que ser literalmente dioses omnipresente, omnisciente y omnipotente, estar en cada rincón del planeta para poder determinarlo. Y no solo eso, también con el hecho de que en la realidad de este mundo hay lo que se llama información nueva generada empresarialmente. Por ejemplo, nadie sabe
en los 70, cuando estaba Steve Jobs o Bill Gates en su garaje haciendo sus emprendimientos que iban a ser una innovación mundial, nadie sabía lo que se estaba desarrollando en ese garaje por un muchachito, por un joven, un niño en esa época. Y así mismo, en diferentes sectores hay miles y cientos de innovaciones, por lo tanto, que crean valor, es valor nuevo. La economía no es un pastel fijo, la economía es una exploración dinámica, continua en el tiempo-espacio. No es algo dado, constante, como la mayoría de los economistas piensan, especialmente los neoclásicos y los keynesianos, de esas dos escuelas específicamente. Entonces, dicho esto, ahora lo que sí se puede saber es la tendencia en base a las acciones del Estado. Y vamos ahora con la pregunta: ¿cuánto estará el dólar? Lo que sí te puedo decir es que el gasto público, mientras no se frise o se baje el gasto público, el dólar seguirá aumentando. Pueden apostar con eso. El dólar seguirá aumentando y solamente puede ser controlado artificialmente. Pero ¿qué pasa cuando se controla artificialmente? Crea escasez. Es decir, que cuando se controla el precio artificialmente, que no es natural del mercado, mediante medida del Banco Central, eso crea una escasez controlada. No es todavía tan exagerada como la Venezuela, donde literalmente no hay dólares, pero no se pueden cambiar todos los dólares que uno quiera. Uno va al banco y te dispone un límite. Hay un tema ahora con... Entonces, en esa misma medida, en la medida en que lo controlan, hay más escasez. Y en la medida que el gasto público aumenta y no se corrige, el gasto público, y no se controla, también en esa misma medida seguirá subiendo el dólar. Entonces lo pueden anotar, va a haber escasez y subida. No va a bajar hasta que alguien frise el gasto público, controle el gasto público, o lo baje, no va a bajar el dólar. Y eso es sencillamente porque esa creciente incapacidad del Estado, de cada menos tiene menos capacidad de cumplir con sus deudas, y cada vez hay un mayor riesgo país en cuanto a que el default haga un default. En esa medida también le genera desconfianza a los agentes económicos. Entonces usan menos el peso, cae la demanda del peso frente al dólar, prefieren usar más otras divisas como dólares que pesos por esa misma situación, porque quien lo emite, el Estado dominicano, es cada vez más peligroso en su cumplimiento de deuda. Y eso es lo que pasa. Entonces, hasta que no baje el gasto público, no lo van a corregir. Entonces, si quieren, ya puedo proceder. Estaba haciendo una pregunta, pero si quieren puedo proceder con la pregunta sobre el keynesianismo, que es prácticamente eso, sobre que lo que hay que hacer es aumentar el gasto público para el desarrollo del país. Pero ¿puedo proceder a responder eso o había otra pregunta? Responde. Pero voy a responder. Esa es la pregunta más esencial en el país entero. Porque todo proyecto tiene dos alternativas: o la vía que se llama keynesiana, de la Escuela Económica de Keynes, el keynesianismo, que es la teoría de que se crece económicamente con el aumento del gasto público, que se llama también el modelo restagasto, el multiplicador keynesiano, entre otros nombres y otros modelos desarrollados por Hicks, Samuelson, todo en base a la teoría general de la demanda agregada Keynes. Entonces, esa teoría lo que dice prácticamente es que se crece con el aumento del gasto público. ¿Qué pasa? Primero, eso viola la ley de restricción de presupuestos, que es una ley económica básica. No se puede gastar más de lo que se tiene. Segundo, también viola la ley, que asumimos viola la ley de casualidad de la lógica científica. Es una de las leyes de lógica de Bohr, que es fundamental en lógica científica. Entre otras leyes lógicas como principio de identidad, de no contradicción. Estamos teniendo inconveniente con la conexión. Francis, estamos teniendo inconveniente con la conexión. Consumiendo más, incentivando el consumo mediante el gasto público, se ahorra más al final. Y eso es total, es romper la lógica, que primero se ahorra y luego se consume, no al revés. Uno no consume y después ahorra. Uno primero ahorra para poder consumir. Entonces, solamente explicado en base a lógica científica está totalmente anulada. Si nos vamos también a la evidencia empírica, pero un solo ejemplo de éxito keynesiano. Lo vuelvo a repetir, no hay un solo ejemplo de éxito keynesiano. Todos los ejemplos
son ejemplos de lo contrario, de reducción de impuestos, control de gasto, entre otros. Y hay una serie de mitos en este análisis empírico. En la escuela, lo que se llama la escuela de Frankfurt, ha creado muchos mitos darle alguna justificación a la teoría de Keynes. Una de esos, sí. Se está escuchando mal. No sé si hay un tema quizás con la conexión. A ver si tenemos un poquito más de fortuna escuchándote, porque realmente está interesante. Vamos a hacer algo, vamos a la pausa, vamos a revisar la calidad de la conexión cuando retornemos. Vamos a la pausa. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:43. Vamos a concluir la idea del economista Fernando Abreu-Jan, que quizás por la inestabilidad de la conexión a internet, ahorita no pudimos comprender correctamente. Iba bastante bien en el desarrollo, obviamente, del tema de cómo hay una escuela de pensamiento yo diría que exageradamente extendida en América Latina y sobre todo en República Dominicana, y explicando obviamente cómo esa forma de pensamiento tiene obstáculos y contrariedades, tanto científicas como teóricas. Adelante, Fernando. Sí, bueno, ya la parte lógica la había desarrollado. Ahora ya estaba estableciendo la parte empírica. Entonces decía, lo primero es lo siguiente. El mundo antes de la existencia de Keynes, que fue en 1936, cuando él desarrolló su teoría general, ya aplicaba keynesianismo, que son intervención del Estado, incremento del gasto público, de la deuda, etcétera. Y de hecho los políticos estaban buscando una excusa para poder hacerlo, porque todas las leyes económicas de ese tiempo estaban en contra. Y Keynes precisamente le dio esa excusa para darle más poder, más también posibilidad de corrupción, de botellas, etcétera, a los políticos. Es una escuela económica para darle más poder a los políticos. Entonces, en el 1929, con la crisis del 29, no fue por el libre mercado, como dicen muchos libros. Fue precisamente por una política monetaria expansiva de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, recién creado en 1913, en el cual ellos reducían la tasa de interés a nivel artificialmente bajo, hacían muchas instituciones monetarias, incentivaban el consumo mediante esa política, naturalmente por encima de lo normal en el mercado natural. Igualmente incentivaba más compra de acciones en el stock market, en la bolsa de valores de Estados Unidos hace tiempo, y crearon una burbuja con precio artificialmente alto que explotó y creó la crisis de 1929, que fue exactamente lo mismo que pasó en el 2008, pero con el sector inmobiliario. Exactamente lo mismo, pero el sector inmobiliario, solamente que el sector inmobiliario también utilizaba instituciones cuasi estatales como Freddie Mac y Fannie Mae para dar préstamos con requisitos mucho más bajos que el mercado solicita de crédito, de historial del crédito y todo eso, dándole el préstamo a gente que no podía pagar, y eso también un dinero condenado a perderse. Eso es así. Exacto. Entonces también no solamente crearon ambas crisis, también, muy importante, extendieron el proceso de recuperación. Es decir, una crisis natural en el mercado, si cuando el gobierno no interviene, normalmente se recupera antes del año, como pasó en la crisis que nadie se recuerda, la de 1921. O la del 89. Se recuerda porque el gobierno no intervino, no hizo keynesianismo y se recuperó en cuestión de meses. La del 89 también. ¿Se acuerda de eso? Y entonces lo que pasó con el keynesianismo, que incrementó el tiempo de la recuperación hasta el 1933. Lo cual también es otro factor que es ridículo decir que Keynes sacó el mundo de la crisis, porque Keynes escribió su libro en 1936, 3 años después que ya se había recuperado. Y otra falacia que se dice mucho, otro cuento que es prácticamente promocionado por personas de la escuela de Frankfurt, como Foucault, Derrida y todos los neo-keynesianos como Stiglitz, Piketty, Krugman, etcétera. Otra falacia es que gracias a la guerra, gracias al keynesianismo, incremento de gasto público de la guerra de los 40, la economía volvió a crecer en el mundo entero, y esto es falso. La economía se recuperó, ya se había recuperado, y no solo eso, se convirtió en prosperidad, porque cuando terminó la guerra, en todos los estados
se redujo sustancialmente el gasto público, y también se bajaron los impuestos y se quitaron las sanciones y los controles de precios. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, bajó más de un 40% el gasto público. Repito, bajó más de un 40% el gasto público en Estados Unidos después de la guerra. Y eso creó el boom del final de los 40 y de los 50. Entonces, son muchas falacias. Igualmente los estados quebraron en los 70 y los principios de los 80, y por eso vino el nuevo liberalismo de Hayek Friedman, y que se lo aplicó Thatcher, Reagan, se aplicó después en Asia con la apertura de Hong Kong, en Chile. Los nórdicos que estaban quebrados y volvieron todos hiperliberales, y esa es la otra gran falacia que hay, el socialismo nórdico. Eso es totalmente falso. Los nórdicos, todos tienen los impuestos de la renta de empresas más bajos del mundo. Repito, más bajos del mundo a las empresas. El promedio de los nórdicos y bálticos es un 19.19%, mientras que el de Europa, el resto de Europa que no es nórdico, es un 26%, la de América 28%, África 30% y así. Entonces, eso también es falso. Lo que pasa es que ellos tienen un gasto público, algunos de ellos un poco más elevado, pero solamente porque quienes los financian con capacidad de pago, y contrario aquí, es la clase trabajadora y la clase media. Es decir, lo que ellos hacen es lo equivalente que aquí, que los que son más pobres pagan 0 y 15% en su impuesto a la renta, lo incrementan a 40%, y a los ricos, los empresarios y las empresas se lo reduzcan de 48%, que es la actualidad cuando se calculan todo totalmente, certificado por el Doing Business, a ese 48% a 19%. Eso es lo equivalente a hacerlo con los nórdicos. Los nórdicos son los países más capitalistas del mundo, están en el top 20 del índice de libertad económica, y también están en la cima del índice del Doing Business. Son muy capitalistas, son muy de libre mercado, Fernando. no son nada socialistas. Entonces se basan en todas estas falacias que la evidencia empírica y la lógica lo gracias, destruye Fernando. totalmente. Fernando, gracias. Yo creo que va a merecer una próxima oportunidad, que sea muy pronto.